Julia y yo estábamos esperando un bebé al mismo tiempo. Después de que nuestros hijos nacieron, ella siempre me pedía cosas para su bebé. Traté de decirle que cada bebé es diferente y necesita sus propias cosas, pero ella solo se reía de mí y me llamaba tacaña. Un día, sin que yo lo supiera, agarró una comida para bebé que tenía maní. Su hijo tuvo una alergia muy fuerte que le hinchó la garganta, no pudo respirar y tristemente falleció. Julia, llena de dolor y enojo, me atacó y acabó con mi vida. Cuando abrí los ojos otra vez, me di cuenta de que había vuelto al día en que di a luz. Ana, ¿dónde pusiste ese aceite para embarazadas?, escuché mientras mi esposo Carlos acababa de llegar a casa con una bolsa. En ese momento, Julia, mi cuñada, entró sin pedir permiso. Cuando la vi buscando en mi cuarto, sentí un escalofrío. Apenas habían pasado 10 minutos desde que había muerto en sus manos. Volví a vivir el momento en que estaba en las últimas semanas de mi embarazo. Cuando nos enteramos de que las dos estábamos embarazadas, mi suegra estaba muy feliz diciendo que era una doble bendición. Solo ahora, viviendo todo otra vez, entendí que ahí empezaron todos los problemas. Ana, ayúdame a buscarlo, insistió Julia, impaciente, revisando mis cosas como si fuera su casa. Ya era normal para ella agarrar mis cosas. Me clavé las uñas en las manos mientras trataba de controlar el enojo que sentía, intentando hablar tranquila. Julia, el aceite se acabó. Si quieres, te puedo mandar el link para que compres uno, le dije amablemente. Ella se detuvo y me miró enojada. Solo lo estaba probando por tu bien, somos familia, ¿por qué tanto drama? Además, ya lo compraste, ¿por qué debería gastar dinero en otro? Sería un desperdicio, esa era la excusa que siempre usaba para agarrar mis cosas. Decía que lo hacía para ayudarme, pero cuando algo salió mal, no dudó en matarme. Ahora, viviendo todo de nuevo, no iba a dejar que su tacañería pusiera mi vida en peligro otra vez. Como te dije, se acabó, repetí tranquila. De hecho, mis estrías han mejorado mucho últimamente, así que no pienso comprar más. La cara de Julia cambió y habló molesta. Si no vas a comprar más, ¿qué se supone que debo usar? Seguramente Carlos no está tan corto de dinero. Fingí sorpresa. ¿Por qué no compras uno tú misma? ¿No compró Miguel un coche nuevo la semana pasada? Seguro puede pagar una botella de aceite. Al oír eso, Julia se quedó callada un momento, pero rápido respondió con aire de superioridad. Mi esposo puede comprar un coche porque soy ahorrativa y cuido nuestro dinero, no como tú. Gastando más de 500 pesos en un aceite. Me reí para mí misma, así que agarrar mis cosas era su manera de ahorrar dinero. Antes de que pudiera responder, Carlos salió del baño y entró al cuarto, escuchando el final de nuestra conversación. Ignorando a Julia, me dio la bolsa que había traído. Sonrió con cariño mientras me besaba la frente. Has estado trabajando duro, amor. Vi que se te acabó el aceite ayer, así que pasé por la tienda después del trabajo y te compré otro. Te ayudaré a usarlo más tarde. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba a él con cariño. En realidad, Carlos nunca estuvo de acuerdo con que Julia agarrara mis cosas. Era solo que yo tenía un corazón muy blando y no podía decirle que no cuando me pedía cosas. Carlos nunca me culpó por eso. En cambio, empezó a comprar todo doble, preocupado de que me quedara sin nada después de que Julia se llevara mis cosas. Las pocas veces que se le olvidaba, Julia lo atacaba con comentarios hirientes, acusándolo de ser irresponsable y diciendo que por su culpa las dos familias se quedaban sin nada. Carlos era un hombre callado, alguien que nunca pelearía con una mujer, menos con la esposa de su hermano. Varias veces se quedó rojo y avergonzado por las críticas de Julia. Aunque ella era quien se llevaba nuestras cosas, de alguna manera nos hacía sentir a los dos como si fuéramos los culpables. Pero esta vez no dejaría que las cosas llegaran a ese punto. Todo lo malo que me pasó en mi vida anterior iba a ser arreglado por completo. Julia había estado mirando fijamente la bolsa de compras desde que Carlos entró. Al escuchar sus palabras, volvió a meterse. ¿Así que compraste uno nuevo? Carlos es tan bueno, dispuesto a gastar dinero en ti. Déjame ayudarte a abrirlo, dijo mientras se acercaba rápido a mí. Sin pensarlo dos veces, cubrí la bolsa con mis manos. De hecho, este es un regalo para uno de los clientes importantes de Carlos, respondí tranquila, manteniéndome firme. Su esposa está embarazada y Carlos acaba de cerrar un trato importante con ese cliente, así que es un favor personal. Le guiñé un ojo a Carlos y dije: ¿verdad, amor? Él entendió rápido lo que yo quería hacer y movió la cabeza diciendo que sí. Exacto, logré alcanzar mi meta del mes gracias a ese cliente. Julia frunció el ceño y dijo: qué casualidad. ¿Cómo es que cuando yo pido algo prestado dices que es un regalo? ¿No estarás tratando de evitar prestármelo? Subí la voz fingiendo estar molesta. Julia, ¿cómo puedes pensar eso de mí? ¿Cuándo te he negado algo que me has pedido? Mira, hagamos algo,
te doy esta botella de aceite y si Carlos no alcanza su meta el próximo mes y no recibe su bono, simplemente le pediremos dinero prestado a Miguel para pagar la casa. ¿Qué te parece? Al escuchar que podríamos pedir dinero prestado a su familia, Julia inmediatamente quitó su mano. Olvídalo, no soy de las que se aprovechan de los demás, dijo, y salió corriendo como si tuviera miedo de que fuéramos a pedirle el préstamo en ese momento. Cuando escuché la puerta de entrada cerrarse, por fin pude respirar tranquila. Pero librarme de ella una vez no significaba librarme de ella para siempre. Tal vez por las hormonas del embarazo, pero después de volver a vivir, empecé a tener pesadillas todas las noches. El miedo a morir apuñalada como en mi vida anterior se volvió algo que siempre estaba ahí, pesando sobre mí. Amor, despierta, me desperté asustada, con sudor frío por todo el cuerpo. La cara de Carlos se fue aclarando bajo la luz de la lámpara de noche y finalmente empecé a llorar. No soy una persona fuerte. Incluso después de volver a vivir, solo podía tratar con Julia con mucho cuidado. Así que le conté todo sobre mi vida anterior a Carlos. Él me acarició la espalda tratando de calmarme. Lloré por mucho tiempo antes de levantar la cabeza de su abrazo. ¿Me crees? Volver a vivir es algo tan raro de contar, no estaba segura si él me miraría como si estuviera loca. Carlos suspiró mientras me limpiaba el sudor de la frente. La oficina en Ciudad del Sol ha mandado varias ofertas de trabajo. No las acepté porque me preocupaba que viajaras estando embarazada, pero si es así, vámonos. Al día siguiente, Julia llegó temprano tocando nuestra puerta. Abrí todavía medio dormida y la vi con la mano estirada. Dame las llaves del coche, mi hermano quiere hacer un viaje por carretera, y el tanque está lleno, ¿verdad? Todavía confundida por haberme recién despertado, no contesté de inmediato. Julia simplemente entró y se sentó en el sofá, sin quitarse los zapatos. ¿Qué estás esperando? Vamos, dámelas ya. De repente recordé que, en mi vida anterior, Julia también había pedido prestado mi coche. Su hermano recién se había graduado y quería hacer un viaje largo con sus amigos. Como yo estaba embarazada y casi no usaba el coche, se lo presté, pero nunca pensé que Julia fuera tan abusiva. No solo me exigió que llenara el tanque de gasolina, sino que pidió dinero varias veces para pagar los gastos del viaje, amenazando con dejar el coche abandonado si no lo hacía. Como el coche era un regalo de bodas de mi familia, no podía dejar que lo abandonaran. Me vi obligada a darle el dinero. Cuando su hermano devolvió el coche, estaba sucio y los asientos dañados. Al llevarlo al taller, Julia simplemente desapareció. Cuando nos vimos de nuevo, ni siquiera mencionó pagar los daños. Miguel no acaba de comprarse un coche nuevo, respondí tranquila. El coche de mi esposo es demasiado caro para prestárselo a tu hermano para un viaje tan largo. Tu coche es más sencillo y perfecto para eso. Además, ¿no tienes tu propio coche? Yo también necesito el mío. Casi me río de las palabras de Julia. Realmente sabía cómo ser generosa con lo que no era suyo. No puedo prestártelo, dijo con tono enojado. ¿Por qué? Estás vendiendo el coche, parecía como si fuera suyo. Respondí tranquilamente, la economía está difícil este año y nuestros ingresos han bajado. Quiero ayudar a reducir un poco los gastos. Después de que Julia salió dando un portazo, sentí un alivio por un momento, pero no podía quitarme la sensación de que no pararía tan fácilmente. Sabía que mientras viviéramos en la misma ciudad y mientras Carlos siguiera siendo generoso y paciente, ella encontraría la manera de aprovecharse de nosotros. Necesitaba un plan, algo definitivo para asegurarme de que nuestra vida no estuviera más bajo su control. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños comportamientos de Julia que antes no había visto. No solo agarraba cosas sin pedir permiso, sino que también esparcía mentiras entre nuestros amigos, siempre pintándonos como egoístas o malagradecidos. Una amiga me dijo casi sin querer que Julia había dicho que yo era muy floja para trabajar y que Carlos hacía todo por mí. Eso me llenó de rabia. ¿Cómo se atrevía a torcer nuestra realidad mientras seguía aprovechándose de nuestra bondad? Le conté a Carlos, pero él solo suspiró y me pidió que no me preocupara. Amor, nos vamos a mudar pronto. Pronto ella no podrá molestarnos. Pero yo sabía que escapar no era la solución. Julia era el tipo de persona que encontraría la forma de alcanzarnos incluso estando lejos. Por eso decidí que era momento de enfrentarla, no con gritos, no con peleas, sino con algo más efectivo, mostrar su verdadera cara. El día siguiente me dio la oportunidad perfecta. Julia apareció en casa de mi suegra donde Carlos y yo estábamos ayudando a ordenar unas cosas antes de nuestra mudanza. Llegó con su actitud de siempre, exigiendo llevarse unos adornos que estaban guardados en el ático. Ana, ni usas estas cosas. Me las voy a llevar para decorar mi departamento. No tiene sentido que las dejes juntando polvo. Mi suegra, como siempre, solo sonrió como si Julia estuviera haciendo algo completamente normal. Era como si para la familia, Julia tuviera algún derecho especial sobre nuestras cosas.
Respiré hondo intentando mantener la calma, pero ya no estaba dispuesta a ceder. Julia, esas cosas son mías y pensaba llevármelas a nuestra nueva casa. Si necesitas algo, te sugiero que lo compres o se lo pidas a alguien más. Me miró claramente sorprendida por mi resistencia y soltó una risa burlona. Ana, ¿de verdad crees que vas a vivir en esa burbuja de perfección para siempre? Carlos puede fingir que no le importa, pero todos sabemos que solo te aguanta porque está atrapado en este matrimonio. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Mi suegra abrió los ojos muy grandes y Carlos entró a la sala justo a tiempo para escuchar lo suficiente. Antes de que pudiera meterse, me acerqué con una calma que ni sabía que tenía. Julia, ya que estamos siendo sinceros, déjame preguntarte algo, ¿quién está realmente atrapado aquí? Porque desde donde yo lo veo, tú no puedes vivir sin dar vueltas por nuestra casa, nuestras cosas, nuestra vida. Tal vez el problema no sea mi matrimonio, sino que tú no puedes seguir adelante con tu propia vida. Julia parecía confundida pero trató de mantener su aire de superioridad. Solo intento ayudarles a ser menos egoístas, dijo con una sonrisa forzada. Pero esta vez Carlos no se quedó callado. Julia, basta. No es tu lugar decidir lo que hacemos con nuestras cosas o nuestras vidas. Has pasado años tratando de manipularnos y sinceramente estoy cansado. Ana y yo nos vamos a mudar y sería bueno que respetaras eso. Por primera vez, Julia pareció perder el control. Se van a arrepentir de tratarme así. No olviden que somos familia y las familias deben ayudarse. Salió dando un portazo y por unos momentos hubo silencio en la sala. Pero eso no fue el final. Unos días después, mientras empacábamos las últimas cosas para la mudanza, recibí un mensaje de una amiga. Julia había puesto en redes sociales que Carlos y yo huíamos de la ciudad porque no podíamos pagar nuestras deudas. Además, insinuó que Carlos tenía problemas de dinero, echándome la culpa por mi vida de lujos. Eso fue suficiente para hacerme cambiar de estrategia. En lugar de enfrentarla directamente, empecé a juntar pruebas de todo, mensajes, comentarios, cualquier cosa que pudiera usar para mostrarle a los demás quién era realmente Julia. Y antes de mudarnos, organicé una cena familiar invitando a todos, incluida a ella. Durante la cena, mencioné como si nada algunas de las mentiras que había estado diciendo y le pedí que explicara sus preocupaciones frente a todos. Julia se puso roja y trató de negarlo, pero yo ya tenía todo guardado. Cuando mostré los mensajes frente a todos, perdió completamente el control y empezó a gritar que yo era una manipuladora. Esa noche cambió todo. Julia quedó aislada en la familia. Nadie quería prestarle nada ni confiar en ella. Para asegurarnos de que no pudiera seguir molestándonos, Carlos y yo cambiamos nuestros números de teléfono y dejamos claro que queríamos mantener nuestra distancia. No fue fácil recuperar nuestra paz, pero por primera vez en años sentí que estábamos libres de su sombra. Y Julia, escuché que tuvo que vender su coche para pagar deudas que tenía. Parece que la vida finalmente le dio una lección. Después de años de distancia y silencio, las cosas por fin se calmaron en nuestras vidas. Carlos y yo nos mudamos a una ciudad tranquila y él consiguió un mejor puesto en su trabajo. Construimos una nueva casa, un hogar que Julia jamás podría visitar. Nuestro matrimonio se hizo más fuerte, sobre todo porque el peso de aguantarla desapareció. Fue como quitarnos una piedra que habíamos cargado durante años. Con el tiempo me llegaron noticias de Julia a través de conocidos. Después de quedar expuesta aquella noche, su reputación quedó destruida. La gente empezó a desconfiar de ella y perdió muchos contactos y favores que solía recibir. Sin nadie que apoyara sus caprichos, tuvo que cambiar su vida. Vendió su coche como ya me habían contado, y más tarde perdió su departamento porque no pudo pagar los gastos. Ahora vive en una casa pequeña de alquiler en las afueras y hace trabajos temporales para sobrevivir. Su hermano, aquel al que tantas veces usó como excusa para aprovecharse de nuestra generosidad, finalmente pareció darse cuenta de quién era ella realmente. Después de una fuerte pelea, cortó toda relación con Julia y siguió su vida. Ella quedó sola, sin amigos, sin recursos y sinceramente sin la capacidad de cambiar. Algunas personas pueden aprender de sus errores, ella claramente no era una de ellas. En cuanto a la familia de Carlos, también se fueron alejando poco a poco de ella. Incluso mi suegra, que tantas veces había sido demasiado permisiva con Julia, empezó a verla como una vergüenza. No hubo una ruptura oficial, pero quedó claro que nadie más quería meterse en sus problemas. Julia se volvió una carga que nadie estaba dispuesto a llevar. Y yo estoy feliz, pero sería mentira decir que no guardo rencor. Julia me quitó años valiosos de mi vida, envenenó mi círculo de amigos, intentó destruir mi paz y en otra vida fue la causa de mi muerte. Aunque haya vuelto a vivir, nunca olvidaré lo que hizo, sus palabras crueles, sus miradas de desprecio, la forma en que me usaba como si yo fuera una extensión de sus propias cosas. No deseo que encuentre paz, porque la paz es algo que nunca mereció.
Deseo que siga enfrentando las consecuencias de sus acciones, que cada mentira que dijo y cada manipulación que intentó se vuelvan un peso insoportable para ella. Que sus días estén llenos del mismo vacío y la misma humillación que intentó ponernos. Al final, Julia consiguió exactamente lo que se merecía, la soledad. No pasa un día sin que recuerde el caos que causó y sinceramente no hay un momento en que desee algo diferente a lo peor para ella. Personas como Julia no cambian, solo encuentran límites cuando el mundo finalmente les da la espalda, y eso es exactamente lo que pasó.